Hoy vamos a estar hablando con dos especialistas en la historia de América Latina. Tenemos a Pedro Pérez Pereira, especialista en Cuba. Y también tenemos al señor... Marco Silboa, especialista en Latinoamérica. Bueno, bienvenidos a ustedes dos a Leo Podcast. Vamos a empezar con el señor Marco Silboa, que nos va a hablar un poco sobre la Sí, historia de América Latina en general. Y bueno, te tengo algunas preguntas. dígame. Por ejemplo, yo no entiendo muy bien la diferencia entre la teoría desarrollista o del derrame y la teoría de la dependencia. Explícame un poco sobre eso. Bueno, la teoría del desarrollo, primeramente, sostiene que el desarrollo económico de los países periféricos puede lograrse imitando el camino de los países desarrollados. Y cree que si se desarrolla el sector industrial y urbano, eventualmente la riqueza derramará hacia los sectores más pobres. Promueve el crecimiento económico mediante la industrialización y la atracción de capitales e inversiones. Y confía en el que progreso técnico y el progreso internacional pueden mejorar la situación de los países subdesarrollados. Bueno, ¿y quién fue el que propone esta teoría y cuándo fue que surgió? Bueno, la propuso Raúl Prebisch y surge entre los años 50 y 60. Y ahora, con la teoría de la dependencia, la propuso Eutonio dos Santos, Fernando Enrique Cardoso y Rui Mauro Marini. Surge a finales de los años 60 y principios de los 70, como, res- como respuesta crítica al fracaso del modelo desarrollista. Afirma que existe una relación de dependencia estructural entre países centrales y periféricos, donde los primeros se benefician del atraso de los segundos. También el desarrollo de unos implica el subdesarrollo de otros. Rechaza la idea de que el subdesarrollo se soluciona imitando a los países ricos y propone una ruptura con la dependencia económica, política y cultural. Y en muchos casos, un camino de tipo socialista o autónomo para América Latina. Bueno, pasando con la segunda pregunta, hablame un poco sobre la situación de los países en América Latina con respecto al sector agrícola. Bueno, la situación era bastante difícil. Existía una gran masa de campesinos sin tierra o con parcelas muy pequeñas para subsistir. También lo dominaban el sistema los latifundios y minifundios. Esto generaba dependencia económica y poca diversificación productiva. El campo no estaba orientado al consumo interno ni al desarrollo nacional, y había pobreza rural y falta de modernización. Bueno, pasando a la tercera y última pregunta, ¿a través de qué instituciones Estados Unidos buscó controlar esta región? Bueno, fueron bastantes las instituciones que utilizó Estados Unidos para controlar América Latina, pero en especial fueron estas cinco. La primera, la OEA, Organización de los Estados Americanos, fue fundada en 1948 y su función fue de ser un organismo de cooperación y defensa continental. En la práctica, fue utilizado por Estados Unidos para aislar gobiernos contrarios a sus intereses y reforzar su influencia diplomática. Bueno, la segunda es el Banco Mundial. Fue fundado en 1944 y su función fue de otorgar créditos para el desarrollo de infraestructuras, servicios y proyectos económicos. En América Latina, muchas veces condicionó préstamos a reformas económicas favorables al modelo capitalista. La tercera fue el FMI, Fondo Monetario Internacional. Fue fundado en 1944 y otorga asistencia financiera y técnica a países con problemas económicos. Al final resultó que impone a países latinoamericanos a condiciones de ajuste estructural. Los endeudan y condicionan, lo que limita su soberanía económica. La cuarta es Escuela de las Américas. Fue fundada en 1946 y fue un centro de formación militar para oficiales latinoamericanos, bajo dirección estadounidense. Se entrenaban en contrainsurgencia, inteligencia y técnicas de represión. Y muchos de los egresados participaron en dictaduras militares y violaciones a los derechos humanos. La quinta fue Alianza para el Progreso. Fue lanzada en 1961 y, en teoría, era un programa de ayuda económica y social a América Latina.
Pero en la práctica era un programa altamente tendencioso para Estados Unidos. Tuvo resultados limitados por la corrupción y faltas de reformas estructurales profundas. Bueno, muchas gracias, Marcos Silva. Ahora vamos a seguir con el señor Pedro Pérez Pereira. Estamos listos, mano. Bueno, ¿cuántas son mis preguntas, mano? Bueno, con vos vamos a empezar hablando sobre la enmienda Platt. Habla un poco, ¿qué es la enmienda Platt? Estamos listos. La enmienda Platt fue una ley del Congreso de los Estados Unidos, impuesta a Cuba, que establecía las condiciones para la retirada de las tropas estadounidenses y definía las relaciones entre ambos países. Otorgaba a Estados Unidos el derecho de intervenir en los asuntos cubanos y arrendaba de forma perpetua la base naval de Guantánamo. ¿Y ahora qué más quieren saber? Bueno, lo segundo que te voy a preguntar es si me explicás un poco las causas político-económicas que provocaron la revolución cubana. Bueno, ahí van las causas de la revolución. La isla funcionaba como un protectorado de Estados Unidos, con presidentes sumisos que supervisaban una economía capitalista agraria. Aunque también se producía café y tabaco, la economía dependía excesivamente del monocultivo de azúcar. ¿Me entiendes, hermano? ¿Me entiendes? La inversión de Estados Unidos se orientaba principalmente al sector de las refinerías, ferrocarriles y carreteras, y en menor medida a la hotelería. La concentración del latifundio impedía el arriendo en parcela. Al no tener acceso a la tierra, los campesinos migraban hacia otros lugares, una vez concluida la cosecha. El contacto entre campesinos, obreros y una reducida clase media urbana brindó la base de un amplio movimiento social. Así surgió una oposición reformista y radical en círculos de obreros y universitarios. ¿Me entiendes, mano? ¿Me entiendes? Esas serían todas las causas de la revolución. ¿Quería algo más? No, con eso ya estaría perfecto. Entonces, bueno, los saludo a los dos. Marcos Silva, muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias, señor Pedro Pérez Pereira. Muchas gracias a usted por darnos esta oportunidad de dar muestra a nuestros países, cómo eran las historias de estos países. Acá con mi buen amigo que es especialista en Latinoamérica y yo que soy más especialista en Cuba, he estudiado en la Universidad de Cuba, sobre la historia de Cuba, soy graduado en tengo un profesorado en historia y la verdad es que es una gran oportunidad, la verdad es que estar aquí y mucho más porque soy cubano y en Cuba el analfabetismo es muy común. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y espero volver a Leo Podcast. No, muchísimas gracias a vos, señor Pedro Pérez Pereira. Bueno, es un gran honor acá representar a Latinoamérica, porque yo soy de Argentina, ¿no? Y bueno, es muy honorable estar acá en este podcast, en el podcast de Leo. Y nada, muchas gracias por dejarme estar acá. Sí, muchas gracias a ustedes por venir acá, por tomarse un tiempo para hablar conmigo y esas cosas. Y bueno, los espero la próxima semana en una nueva edición de Leo Podcast.